Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Esta semana empezamos el segundo trimestre en este ciclo escolar 2020-2021. Para ello, te voy a pedir que por favor pongas en tu libreta tu separador correspondiente a este segundo trimestre y comenzamos en la semana con el tema de historietas y cómics. Este tema pues es bastante amplio y muy interesante ya que pues ha evolucionado a través del tiempo y se convirtió en uno de los referentes populares más importantes de la sociedad como método de entretenimiento. Pero bueno, primeramente vamos a ver qué es una historieta. Una historieta es un conjunto de viñetas organizadas en una estructura secuencia narrativa. Es una narración gráfica visualizada, es decir, una narración que se expresa mediante cuadros dibujados de un guión previamente escrito. Además, existe un personaje central alrededor del cual gira el argumento. Este argumento se explica con diálogos que son vinculados a cada cuadro a través de la acción, el movimiento y la expresión de los sujetos dibujados. Por otro lado, un cómic tiene algo de diferencia con la historieta y es aquel que también se conoce como tira cómica, que es un relato de imágenes acompañado de texto y que pone a cada situación de su historia en cuadros. Son obras de consumo en donde predomina la acción y un repertorio de símbolos. No necesita guardar una secuencia como la historieta y su función es recreativa y descriptiva, recordando cuando vemos el tema de las imágenes y sus usos sociales. Otra cosa muy importante, pues vamos a ver de dónde vienen las historietas o los cómics. Bueno, empezando aquí en México, fue más o menos en la época de los años 60, 70, donde se volvió más popular el cómic y la historieta. Pero, pues, tienen una gran importancia en México, más o menos empezaron tal cual en los años 40, 50, donde en una revista se podía alcanzar una tira diaria tan solo de 3,500 ejemplares. La primera historieta publicada en la prensa mexicana es Rosa y Federico, una novela que hablaba sobre temas escritos por José Tomás de Cuéllar. Después, pues vinieron varias historietas que fueron escritas también por este mismo autor. Se hace notar la influencia de la historieta moderna. También tiene que ver con influencia de Estados Unidos. Surgieron las primeras series mexicanas con globos de diálogo, líneas cinéticas y onomatopeyas dibujadas. Juan Bautista fue también uno de los autores que crea a Ranilla, un estereotipo o un señor fumador que era el protagonista de la historia y pues se convirtió en el primer personaje auténticamente popular dentro de la historieta mexicana. Seguramente pues también han visto historietas como las de Memín Pinguín. Ese también es un personaje mexicano muy popular que vendió muchas historietas, Condorito, esos personajes que seguramente sus padres o abuelos recuerdan. También en México, pues la época de oro fue más o menos, como les decía, en los años 60, 70, donde bueno, el éxito de un personaje muy popular que se llamaba Paquín creó a Paquito. Esto lo hizo la editorial Juventud y cuentan que con las tiradas de más de 500,000 de ejemplares e historietas se hacían a diario. También había pues otras distintas características donde a partir de los 70 renace la historieta con un tema político. Esto es bien importante porque estos personajes como graciosos, chuscos, medio deformes que vemos en estas historietas surgieron primeramente como una crítica hacia la política.
y que actualmente se sigue haciendo. Si ustedes compran un periódico, van a encontrar una sección donde hay historietas o caricaturas donde se mofan, podría ser del presidente de la República, de algún gobernador o un personaje de la figura dentro de la política. También la historieta, pues más o menos como en los 80s, casi pues ya finales de los 90, pues pierde un poco el interés, ya no es tan importante los cómics o las historietas, porque pues empiezan a surgir otros métodos de entretenimiento, como los videojuegos, la televisión, el cine, rompen con esa mirada que los lectores tenían antes, yéndose pues hacia otras tendencias. Y bueno, en el resto del mundo, obviamente, también se popularizó esta onda de la historieta. ¿De dónde surge? Bueno, como antecedentes, pues el hombre empieza a descubrir, y ya se los había mencionado cuando vimos elementos de las artes visuales, empieza a sacar o a entender que a través de las imágenes se puede expresar cualquier tipo de situación. Ya aprendimos diferentes elementos que hay en torno de ella, etcétera. Entonces, no se queda atrás el cómic actual, quien inicia con la modernización de los sistemas de impresión en Estados Unidos en 1893, donde también aparecieran las primeras páginas de colores impresas. Apareció en 1895 una viñeta del dibujante Richard Ophull que va a sentar las bases de la historieta actual. El personaje que crea en ese entonces es el personaje que vemos aquí, que se llama The Yellow Kid, que es un chino vestido con un largo camisón amarillo de los barrios populares de Nueva York. Y entonces este señor crea este personaje y provoca que The Yellow Kid se daba por primera vez las tres condiciones del cómic. La primera, que era una secuencia de imágenes; la segunda, una permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de una serie; y la integración del texto con la imagen. Oficialmente, la fecha del nacimiento del cómic fue el 16 de febrero de 1897, con esta publicación, y a partir de ahí pues empieza a evolucionar lo que son los cómics y las historietas. Cuando comienza lo que es el siglo XX, con la generación de los suplementos dominicales, se incluyó un suplemento destinado a los cómics, de manera que el cómic pasó de la tira diaria a ocupar una o varias páginas completas. Pues más que nada se popularizaba mucho con lo que era el periódico. Y pues algunos de esos historietas tenían una secuencia dentro de su historia, entonces el periódico se vendía mucho porque la gente esperaba ver qué pasaba con el personaje. Y bueno, después de ahí, pues se fue desarrollando distintos personajes como los que vemos aquí, que seguramente ustedes conocen, como Mafalda, Condorito, Garfield, también existe Archie, la familia Burrón, entre otros. Después, pues se crea lo que es el desarrollo ya más actual, que son los cómics más populares en la sociedad, como DC y Marvel, lo que es Batman, lo que es el Capitán América, toda la saga de los Avengers, Star Wars y muchísimos otros títulos más que pues seguramente ustedes han disfrutado o también sus padres lo hicieron en su momento. Porque, bueno, podríamos decir que surge una aparición de un cómic donde las preocupaciones de los autores, muy especialmente de la industria, porque claro, todo tenía que tener una retribución económica, pues eran cumplir con las expectativas del lector. Además, más o menos en los años 30, aparecen pues otro tipo de personajes, pues con superpoderes o con una historia un poco más profunda. También surge el que será el arquetipo y el ícono de la industria del cómic, que es la figura del superhéroe.
Un ser que con una apariencia normal alberga en sí una naturaleza que trasciende lo humano, poseedor de poderes o habilidades que lo convierten en una especie de libertad guiando al pueblo. Como superhéroes, pues tenemos a Superman, tenemos a Batman, la Mujer Maravilla, Iron Man, Hulk, personas que tienen una historia, ¿sí? Por ejemplo, Spider-Man, pues resulta que es un chico común y corriente que le pica una araña y pum, de ahí surgen sus poderes, ¿sí? Entonces, ahí este tipo de situaciones o de personajes empiezan a llamar la atención del público y por supuesto que el cómic no deja pasar esta oportunidad, pues para crear otro tipo de historias. Pero bueno, ¿qué elementos principales tiene la historieta y los cómics? Principalmente tienen lo que son las onomatopeyas. La onomatopeya es la imitación de un sonido que puede ser fuera o dentro del globo. Representa diálogos de pensamiento de los personajes. Además, los globos, como los que vemos aquí, cumplen una función metalingüística cuando el contorno de estos tiene formas determinadas que se le atribuyen significados, como gritos, conversaciones, pensamientos, susurros, etcétera. ¿Sí? Otro elemento que tienen las historietas o los cómics son las figuras cinéticas, que también imitan como sonidos, ¿sí? Podrían ser de algún material o del mismo personaje, que se hacen presente dentro de las viñetas. Son aquellas que expresan la ilusión de movimiento o la trayectoria de los móviles. Podemos encontrar como las que vemos aquí en la pantalla, que son las de boom, sas, kablam, ¿sí? Que le da un poco más de sentido a la historia y pues obviamente de impacto. También encontramos la viñeta. La viñeta pues son los cuadros en donde se desarrolla la historia, ¿sí? Es la división en la hoja de papel, donde en cada una de las viñetas ocurren sucesos distintos y las viñetas vienen separadas, así como las vemos en la imagen que tenemos aquí. No está pegada a la imagen, sino que tienen un cierto margen de división. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre un cómic y una historieta finalmente? Bueno, la historieta a fuerza necesita de muchos encuadres o cuadros, lo cual el cómic casi no lo necesita. La historieta requiere de una secuencia cronológica, o sea, de la historia, y el cómic puede o no seguirla. La historieta tiene elementos narrativos o dialogados más extensos y el cómic es más limitado. La historieta tiene un dibujo más o menos artístico y en el cómic pues se desarrolla un poquito más lo que es la estética de la forma, pero sigue ganando un poco más el corte humorístico y caricaturesco. Y bueno, estos son algunos elementos de la historieta del cómic. Ahora, yo te invitaría de tarea a hacer tu propio cómic. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pensar en un personaje, puedes inventarte un nuevo superhéroe o un villano, como tú quieras. Pensar en una historia corta, porque te voy a pedir que con 3 hojas de máquina las divides a la mitad para que hagas un estilo libro de cómic, ¿sí? Obviamente le vas a poner una portada. Todos hemos visto portadas de cómics como la de Superman, Spider-Man, etcétera, y vas a hacer la portada del superhéroe que tú hayas creado y vas a crear una historia con dibujos utilizando las viñetas, las onomatopeyas y los gráficos. Y ese es el producto que me entregarás el día viernes antes de las 6 de la tarde. Sabes que cualquier cosa puedes mandarme mensaje y recuerden que les deseo una excelente semana. Les mando un abrazo virtual y los amo mucho. Hasta la próxima.